hermanos, podríamos considerar, bueno, ¿cómo lograr que lo que yo hago, que lo que yo pienso, que mis anhelos, que el alcance de esas metas sean siempre agradables delante de Dios? Y podríamos pensar que en esta mañana se nos va a hablar de una serie de normas, de reglas, de principios que hay que cumplir y que son una carga moral sobre cada uno de nosotros para poder lograr que Dios esté agradable o le seamos agradables a Él en todo lo que hacemos. Y déjenme decirle que el concepto, si lo piensa de esta manera, es equivocado. Estamos en una serie de mensajes en los que estamos hablando de cómo el Señor nos dice: bástate en mi gracia, porque es en tu debilidad donde mi poder se perfecciona. Es en la debilidad de cada uno de nosotros, y seguramente la debilidad de cada uno de nosotros es diferente. Tenemos distintas áreas de nuestra vida que lastimosamente podríamos decir no hemos entregado plenamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo, y todavía hay áreas de debilidad en cada uno de nosotros. Pero el Señor dice: bástate en mi gracia. Y cuando nos bastamos en la gracia de Dios, cuando esa gracia sobre nuestra vida nos enseña a vivir la gracia, nos enseña a vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podemos entonces agradar a Dios. Y es la forma de buscar el agrado de nuestro Dios. Si se fijan, hace un momento dije que hay que aprender a vivir el Evangelio, y no dije aprender a vivir en el Evangelio. Son dos cosas bastante diferentes. Y quiero explicarlo rápidamente antes de entrar en la meditación de manera plena. Cuando hablamos de Evangelio, podemos tener concepciones bastante diferentes de lo que significa el Evangelio. Una concepción muy simplista, podríamos decir, es la definición solamente de la palabra. Nos han enseñado que en el griego del Nuevo Testamento, Evangelio o Evangelion significa, ¿qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. Nos quedamos con esa definición y decimos: bueno, Dios tiene buenas noticias para mi vida en Cristo Jesús. Esa es una definición de la palabra, pero es una definición que se queda muy corta en cuanto a lo que es verdaderamente el Evangelio, porque el Evangelio no solamente nos anuncia una buena noticia, sino que es una nueva en cada uno de nosotros, que es una novedad de vida en Cristo Jesús. Podríamos también tratar de definir Evangelio desde la literatura de la palabra y decir: contamos en la Biblia ¿con cuántos evangelios? Con 4 evangelios, y ahí están impresos. Hay gente, fíjese nada más, que cree que solamente en esos 4 pequeños libros de la Biblia en el Nuevo Testamento se encuentra el Evangelio. Y la palabra de Dios, desde el Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis, contiene el Evangelio de Cristo. Y entonces nos quedaríamos muy cortos si dijéramos: el Evangelio son esos 4 libros, y esos son en los que me debo de basar para aprender lo que Dios quiere de mí y buscar su agrado. Podríamos también definirlo solo como las enseñanzas de Jesús, y lo decimos: lo que Jesús vino a predicar es el Evangelio. Sin embargo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y no digo que no sean plenas y completas, no abarcan todas las áreas de la vida que nos toca contemplar en el tiempo presente. Él habló de las situaciones, de los momentos en el que le tocó vivir sobre esta tierra. Y entonces el Evangelio es más que todavía que palabras solamente, es más que solo una enseñanza. Hoy las cosas han cambiado y se anuncia el vivir el Evangelio como un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida. Ahora se ha vuelto una moda. Y de ninguna manera el Evangelio es una moda. De ninguna manera el Evangelio es un momento que se puede vivir y al rato cambiar. Aunque pareciera que así sucede por lo que leímos ahí en Gálatas.
que por un momento entendieron, asimilaron, aceptaron y empezaron a vivir el Evangelio de Cristo, pero algo pasó. Y no vamos a entrar en las situaciones de lo que sucedió en la iglesia de Galacia. Lo que sí quiero decirte es que el Evangelio todavía es más que un estilo de vida. Vivir el Evangelio es más que vivir en el Evangelio. Vivir el Evangelio es la transformación profunda que Cristo ha hecho en tu vida. La sublime gracia del Señor que te ha transformado. Siendo un vil pecador, nos levantó, nos restauró y nos da una nueva vida y nos da una nueva personalidad y nos da una nueva etiqueta. Cada uno de nosotros podríamos ponernos una etiqueta por la debilidad o por el logro, por aquello que tenemos en nuestra vida que es un don o un privilegio que el Señor nos ha dado, por los alcances que tenemos y que decimos hemos logrado, que es bendición de Dios. Pero las etiquetas, cuando el Evangelio de Cristo ha llegado a la vida del ser humano, se acaban. La gran etiqueta que el Señor ha puesto en nuestras vidas es que nos ha declarado ser hijos de Dios. Y nada hay superior a esto. El más pobre y el más rico, el más pecador, el que se haya considerado en su vida antes de Cristo el más bueno y más santo, son exactamente iguales cuando la gracia de Cristo y el Evangelio de Cristo ha llegado a su vida. Y vivir el Evangelio entonces es todo lo que el Señor ha hecho en mí y que se manifiesta en todas las áreas de mi vida y que se manifiesta en lo que hago, en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que decido hacer, en lo que decido escuchar, en lo que decido en cómo y con quién me relaciono, y hasta en esas situaciones en las que hay que tomar decisiones rápidas por lo que está aconteciendo a mi alrededor. Es ahí donde se manifiesta el Evangelio. Necesitamos tener un conocimiento pleno de la palabra, de las palabras del Señor, de toda la Escritura, pero el Evangelio es vida. El Evangelio es gracia. El Evangelio es redención. Un cambio radical, profundo y completo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, si nos adentramos en la vida de la iglesia de Galacia, en la cual el apóstol está escribiendo en esta carta que acabamos de leer ahí, parte del primer capítulo, y voy a reordenar, no porque esté mal ordenado, sino para nuestro entendimiento, algunos de estos versículos. Podemos observar que hay un grave problema. No sé si usted al estar leyendo se dio cuenta que en la iglesia de Galacia hay un grave problema. Una iglesia que fue plantada, que fue desarrollada, que se le predicó el Evangelio, dice el apóstol, que un Evangelio verdadero, un Evangelio conforme a la revelación de Dios en Cristo Jesús, y que creció. Había un gran número de creyentes. No sabemos si seguían siendo iglesia en casa o si ya había algún lugar más grande de reunión, pero eran una iglesia, y era una iglesia grande, era una iglesia fuerte. Sin embargo, cuando llegamos en la lectura en este primer capítulo a los Gálatas, la carta a los Gálatas, y el versículo 6, le dice el apóstol a la iglesia: estoy sorprendido. Hay algo que se mueve en mi corazón y en mi mente que no puedo entender. ¿Cómo es posible que tan pronto, a unos cuantos años, en un momento solamente de que se les llamó por gracia, ahora hayan ido a seguir un evangelio que no es el evangelio de Cristo? Y no se está refiriendo a una simple enseñanza, no se está refiriendo a conceptos teológicos de si Cristo caminaba realmente sobre el piso o sus pies ni siquiera tocaban el suelo. No se refiere a conceptos que tienen que ver con doctrina, se refiere al estilo, a la transformación, a la forma de vida que da el Evangelio.
Cristo en la vida de un creyente. Porque ahora ya no era observable. Porque parece que los Gálatas han perdido ese primer amor que después el Apocalipsis nos va a hablar, y han regresado a viejas costumbres, han regresado a antiguas formas de vivir. Se volvió para ellos una moda ser cristiano, pero las modas pasan. Y entonces fueron regresando o fueron tomando estilos de vida que ya no reflejaban en su hacer el verdadero Evangelio de Cristo transformando sus vidas. Esto es un grave problema. Pero no es no es un problema solo de la iglesia de Galacia. Es un problema de la iglesia en general. Hay muchas formas, hay muchos pensamientos, hay muchas actitudes, hay muchos conceptos, hay muchas formas de vida, hay muchas formas de hablar y de actuar que no denotan que vivimos el Evangelio. Y decía así al principio, todavía tenemos debilidades, pero ahí es donde el poder de Dios se perfecciona en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el que hace en nosotros. Por eso, conforme a la palabra, debemos tomar lo que el Señor nos dice: bástate en mi gracia. Y la misma palabra nos va a dar respuesta. La respuesta que Dios, a través del apóstol, le indica a la iglesia de Galacia que tiene que tomar, que tiene que reconsiderar para poder vivir el Evangelio y de esta manera agradar al Señor. Y los hace reflexionar con una pregunta, versículo 10. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando el agrado, el favor, el quedar bien con los hombres? ¿O estoy buscando el agrado, el favor, el quedar bien, el que yo sea agradable delante de Dios? Esa es una pregunta en la que hay que reflexionar. Porque muchas de las palabras que decimos, muchos de los pensamientos que tenemos, muchas de las acciones que realizamos, tienen que ver profundamente con esto. ¿Con quién estamos queriendo quedar bien? ¿A quién estamos queriendo agradar? Y me parece todavía más severo y más profundo la siguiente expresión. Dice el apóstol: si todavía le agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Porque para él, en la concepción que tiene de la transformación que Cristo ha hecho en su vida, el Evangelio es locura. Es algo que el ser humano no puede entender, y para el hombre no le es agradable, y entonces pues no puedo quedar bien con el hombre. Y no se trata solamente de servir a dos señores, o de agrado a uno o agrado al otro. Se trata profundamente de que la transformación, el cambio de vida y el actuar nuevo que Cristo ha puesto en mí por gracia y conforme a su Evangelio no va a agradar ni en pensamiento ni en hecho a un ser humano que no tiene entendimiento de lo que es el Evangelio, y más aún que no sabe cómo vivir el Evangelio. Pero esto es cuestión de compromiso, es cuestión de tomar una decisión firme, de meditar profundamente en las palabras y decir y meditar: ¿a quién estoy agradando? Cuando tomo tal o cual decisión, cuando pienso de esta o de aquella manera, cuando busco a quién estoy queriendo agradar. Hay varias opciones. Puedo estar tratando de agradarme a mí mismo, que no deja de ser el agrado del ser humano. Puede ser que esté agradando a mi pareja, puede ser que esté agradando a mi familia, puede ser que esté agradando a mi jefe, puede ser que esté agradando a X persona. Pero lo que tengo que buscar en primer lugar es agradar a Dios. Porque si mi estilo de vida, mi forma de vivir el Evangelio no agrada a Dios, no importa que agrade a algún ser humano, no le estoy sirviendo a Cristo. Y entonces hay que tomar decisiones firmes, decisiones que
que estén bien arraigadas a nuestra forma de vida, de una vida que se manifiesta en el día a día, no una vida de cristiano de domingo, sino de la vida del cristiano, como dicen ahora, 24/7. O sea, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, soy creyente, soy redimido, vivo bajo la gracia y debo vivir el Evangelio de Cristo. Todos los días, a cada momento, en todo lo que hago y en todo lo que pienso. ¿Cómo? Yo creo que cuando los Gálatas leyeron esto, se preguntaron ¿cómo? Y no sé si alguno de los que estamos aquí se está preguntando lo mismo, pero ¿cómo? Eso parece casi imposible. Bueno, ahí donde parece imposible, el Señor responde bastante a mi gracia. Pero claro que nos da la manera, los pasos y las situaciones en las cuales Dios va moldeando esa forma de vivir el Evangelio de Cristo para hacerle agradables a Él. En primer lugar, los primeros versículos nos hablan del llamamiento del apóstol y Pablo se presenta precisamente como apóstol. ¿Te acuerdas qué características se tenían que tener para ser un apóstol? Tenían que haber caminado y conocido a Cristo en persona. Y ya de ahí, él mismo quedaba fuera de esa definición. Porque Pablo no conoció a Jesús, no caminó con Él, no habló con Él, pero conoció profundamente a Cristo. Y Cristo resucitado, llevado a los cielos, sentado a la diestra del Padre, se tomó el tiempo para enseñarle al apóstol, para hablar con él y para revelarle ese evangelio de gracia. Y entonces él siente la confianza de presentarse a sí mismo como apóstol, pero agrega, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Qué tenemos que reflexionar en esta porción de la palabra? ¿Cómo la respuesta de agradar a Dios está en nuestro llamamiento? Bueno, tú y yo hemos sido llamados a un ministerio, a un servicio, a algún grado de responsabilidad, pero a todos el Señor nos ha dado el mismo llamamiento cuando nos ha dicho: te he escogido desde antes de la fundación del mundo para que seas mi hijo, para que seas mi hija, y el tiempo propicio te he llamado, y ahora te he puesto en el lugar que escogí para ti, conforme a mi propósito. Y ahí el Señor nos pone a todos, otra vez, en el mismo lugar. Somos exactamente iguales. Ahora, cuando alguien nos hace un llamado, cuando alguien nos hace una invitación a un compromiso, cuando alguien nos hace una invitación a una responsabilidad, tú y yo tomamos decisiones y podemos decir sí lo acepto o no lo acepto. Aquí la cosa es totalmente diferente. El llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios habla al corazón del ser humano elegido por Él y le dice: te he llamado para que seas mi hijo, te he llamado para que seas mi hija, no puedes decir no. Pero además Dios no llama solamente a la conversión. Dios llama con un propósito. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que te eleves, Dios quiere que vayas avanzando y que cumplas el propósito en tu vida, que seguramente es un propósito de que seas luz y bendición, porque para eso fuimos llamados. Para ser luz del mundo, sal de la tierra y bendición a todas las familias. Y eso es como quedarnos cortitos, nomás por darlas más conocidas. Es parte de un propósito que Dios ha tenido sobre tu vida desde antes que esta tierra estuviese formada. Aquí nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo he respondido? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Qué grado de responsabilidad he tomado sobre el llamado de Dios en mi vida? Hermanos, a veces no tomamos responsabilidad de una invitación a una actividad, no tomamos responsabilidad
de un actuar en algún evento en el que nos comprometimos, no tomamos responsabilidad de la predicación de la palabra de Dios o de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo le podemos responder al Señor y decir, estoy respondiendo a tu llamado? Al llamado enorme, profundo y de gracia que hiciste a mí, sin merecerlo, y que me ha hecho acreedor a sentarme en tu mesa, a tener un lugar junto a ti, a disfrutar de tu gloria por toda la eternidad. ¿Cuál es el problema aquí? Es que no dimensionamos lo grande del llamado de Dios en nuestra vida. Pensamos que es algo que pasa, sí. El Señor me llamó para que sea parte de su iglesia. Bueno, yo soy parte de una iglesia que se reúne los domingos, pero cuando salgo y ya no veo a la iglesia, pues ya soy libre. Perdón, la libertad te la dio Cristo y sigues siendo parte de la iglesia de Cristo, aunque no estés con la iglesia local. Y el llamado de Dios en tu vida es permanente y tiene que notarse. Porque fuiste llamado a vivir el evangelio de la gracia de Dios en todo lo que haces en tu vida. ¿Cómo podemos serle agradables a Dios? Respondiendo su llamado. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿A dónde me quieres llevar? ¿En dónde quieres que te sirva? ¿De qué manera quieres que te sirva? Y a veces consideramos servir a Dios es solamente Él y yo. Y esto es falso. El Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me hiciste. El servicio al prójimo, el servicio a otro ser humano, no por querer quedar bien con él, ya vimos que no es por ahí, sino por serle agradables a Dios, es respuesta a su llamado. Necesitamos reconsiderar cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. En segundo lugar, la gratitud de nuestro corazón tendría que ser desbordante. Si entendemos la grandeza del llamado de Dios por nosotros, y si no la hemos entendido, la palabra nos la explica. Versículo 4, se dio a sí mismo, perdón que lo ponga de esta manera, por tus pecados, para librarte de ese tiempo equivocado, de ese momento de pecado en el que estabas, porque esa era la voluntad del Padre. Se entregó a sí mismo por mí para sacarme de mi momento y de mi situación de pecado, porque esa fue la voluntad del Padre. No sucede por casualidad. El Señor no fue a la cruz y dijo, aquí muero y a ver a quién le cae la salvación. Fue un propósito del Padre. Es propósito de Dios. Que tú conozcas de Jesucristo, que conozcas su evangelio, que recibas su gracia, que seas parte de su familia, es propósito de Dios. Lo mandó y lo realizó porque será su voluntad. ¿Qué puede generar esto en nuestras vidas, en nuestros corazones y debiese generar en nuestra mente? Gratitud. Pero una gratitud en serio. Se dice que el ser humano es ingrato por naturaleza. En la naturaleza caída y pecaminosa, sí. Mientras haya pecado en nuestra vida, vamos a ser ingratos. Pero cuando vamos caminando de mano del Señor, conociendo el Evangelio, viviendo bajo la gracia, vamos avanzando y somos agradables delante de Dios. Porque todo lo que hacemos lo hacemos por gratitud. No hay nada, Señor, con lo cual yo pueda pagarte lo que tú has hecho en mi vida. Pero lo hago porque es una respuesta que me nace. Porque siento tu amor en mi vida. El Señor se entregó a sí mismo por nosotros.
Y la primera gratitud que debemos tener es la adoración al Señor, a quien sea, desde el versículo 5, la gloria por los siglos de los siglos, así sea. Pero esto no es un deseo de nuestro corazón, esto es un acto de nuestro ser. No podemos decir, sí Señor, que toda la gloria y la alabanza sean tuyas, si yo no estoy viviendo una forma de vida, si yo no estoy viviendo el Evangelio de tal manera que mi vida sea gloria y alabanza de Dios, estoy equivocando el camino. ¿Cómo ser agradables delante de Dios? Agradecidos y adorando al Señor con todo lo que somos. Tercer lugar, Dios es el que nos dice cómo serle agradables. No se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo quiero, es más, no se trata del consejo de otro ser humano, se trata de la revelación de la palabra para nosotros, de tal manera que entendamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que la voluntad de Dios demanda, y entonces somos agradables delante de Él. Dice el apóstol que Él no recibió, a partir del versículo 12, este evangelio de ningún ser humano, no lo aprendió de nadie, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabe qué? Los predicadores podemos estar equivocados, los conferencistas pueden equivocarse, los maestros pueden equivocarse. En todos los niveles donde interviene un ser humano para enseñar, podemos estar erróneos, pero la palabra de Dios no. Si te conformas con escuchar y no vas a la palabra para escuchar a Dios y no al hombre, nunca vas a lograr un agrado perfecto delante de Dios. Es su revelación, es su palabra, porque es la revelación de Dios la que transforma. Me llama la atención los siguientes versículos. El apóstol le dice a la gente de la iglesia de Galacia: ustedes me conocieron, ustedes saben lo que yo fui, ustedes conocen que perseguía a la iglesia y que en otro tiempo yo era el mero bueno del judaísmo, que no había otro que fuera más que yo sabía lo que estaba haciendo, que los aventajaba, dice el versículo 14, a todos mis contemporáneos, y que era muy celoso de las tradiciones de mis padres. Pero sabemos que en otra parte de la escritura el apóstol dice: todo eso es basura. Porque lo que yo fui, por la gracia del Evangelio de Cristo, es transformado. Porque no vale lo que alcance, ni lo que piense, ni lo que crea, sino lo que Dios dice, demanda y es su voluntad. ¿Cómo aprendo eso? Acercándote a la revelación de la palabra. Y perdón si hiero la susceptibilidad de alguien, discúlpeme, no espere que el Señor le hable en sueños o en visiones para saber cuál es su voluntad. Busque la palabra de Dios en la revelación escrita, porque eso es lo que Dios quiere, que usted conozca de Él, que usted conozca de su voluntad, y es el evangelio de gracia que ha transformado su vida. Es que no sé qué hacer. Aquí no la palabra, una y otra vez. Es que es tanto que tenemos que aprender, tenemos toda una vida para buscar. Y el Señor te da toda una vida, porque sabe bien que en esta vida no vamos a alcanzar una perfección de agrado delante de Él, pero Él nos va a hacer agradables plenamente delante de Él cuando seamos transformados a la imagen de su Hijo. Pero toma el tiempo para ir buscando y que la palabra, bajo la gracia, bajo el Evangelio, te transforme. Porque hay muchas cosas que necesitamos cambiar, porque hay muchos pensamientos que tenemos que transformar, y no por nuestra fuerza, no podemos, sino por la gracia de Dios. En cuarto lugar,
Hay que tener cuidado de no buscar nuestro propio agrado, porque esa es la máxima tentación del ser humano. Yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero alcanzar, yo quiero lograr, yo deseo. Y Señor, un momento, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Es bien hermoso lo que a Dios le agrada en tu vida. Y nos lo dice o nos lo platica el apóstol, versículos 15 y 16. Dice que a Dios le agradó, número 1, apartarme desde el vientre de mi madre. ¿A Dios le gustó? No sé si esto sea correcto, pero sí lo voy a decir. A Dios le hizo feliz o le hace feliz haberte escogido. Fue su agrado, fue su gusto. Dice, y me llamó por su gracia. A Dios le agrada haberte llamado y haber derramado su gracia, aun cuando esto costó la muerte de su Hijo Jesucristo. Y revelar, dice en el versículo 16, a su Hijo en mí. El viernes por la noche daba un estudio bíblico con un grupo de varones de la Iglesia de Jesucristo Fuente de Redención, y hablábamos de la imagen de Dios en el ser humano. Me daba risa algunos de los comentarios que hacían los hermanos. Decían, bueno, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que nos parecemos a Dios o que Dios se parece a nosotros? Pero a ver, momento, Dios no tiene cuerpo. Sin embargo, dice la palabra que el Señor nos hace a su imagen para que nosotros seamos un reflejo de su gloria. Al Señor le ha agradado revelar a su Hijo en mí. No dice revelármelo a mí, sino revelarlo en mí. La transformación que el Evangelio ha hecho en mí, mi actitud, mi manera de ser, de pensar, resumámoslo, mi testimonio debe reflejar o revelar a Cristo. Eso es sagrado para Dios. Si mi vida refleja a Cristo, es sagrado. Si mi vida no refleja a Cristo, claro que al Padre no le agrada, porque Él ha hecho todo lo necesario para que yo le agrade. Me escogió, me llamó, ha revelado a su Hijo en mí. Y quiero agregar una última parte, y con eso termino. La siguiente parte, en el versículo 16, dice el apóstol, para que yo le predicase. El llamado fundamental del creyente. Para que yo le predicase. Para que yo dé testimonio de quién es ese Cristo que se hizo carne, que subió a la cruz y murió por mi pecado y me ha transformado. Y es agrado de Dios que tú y yo compartamos de Cristo. Queremos ser del agrado de Dios, hermanos. Es el llamado a nuestra vida, ser agradables delante de Dios. Oramos y pedimos ser agradables delante de Dios, pero quizás no estamos haciendo lo correcto y lo necesario para agradar a Dios. El Señor nos llama a ser un reflejo de Cristo, a ser un reflejo de Jesucristo en nuestra vida y a predicarlo. ¿Cuál de estas dos no estamos haciendo? Muy probablemente ninguna de las dos. Quizás una de ellas porque pues sí, vivo cristianamente, pero no comparto con nadie. Y porque la otra sería mucho peor. Comparto de Cristo, pero mi vida no lo refleja. Esto es un fraude. Aunque Dios te puede usar o utilizar para alcanzar a otro, porque es su gracia para que alcanza, es su llamado, no deja de ser un fraude que yo predique algo que no manifiesto. Hablo de un producto que no uso, es un fraude. Pero lo contrario es agradable delante de Dios. Dios nos
llama a hacerle a Él agradables. Y ciertamente es sumamente complejo y difícil que en nuestra naturaleza, aún restaurada por Cristo, pero todavía no perfeccionada totalmente, porque eso se logra cuando lleguemos a su presencia, es difícil ser agradables. Pero ahí donde tú dices, aquí sí, Señor, yo ya no puedo. Aquí sí, mira, yo ya me atoré, he batallado, estoy luchando, estoy poniendo lo que tú me dices que haga, me estoy esforzando, me estoy disciplinando. Dice el Señor, ¿sabes qué, hijo mío? ¿Sabes qué, hija mía? No te preocupes. Yo sé perfectamente, quizás más que tú mismo, qué es lo que estás haciendo y hasta dónde ha llegado tu esfuerzo. Bástate en mi gracia, porque ahí donde tú ya no puedes, ahí mi poder se está perfeccionando. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, siempre nos llena de gozo al ver las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros. Pone delante de nosotros retos, Señor, porque hay tanto que debemos cambiar ajustando nuestra vida a tu evangelio, a tu revelación, a tu llamado, a tu gracia sobre nosotros. Gracias, Padre, porque nos muestras de manera definitiva que estás esperando de cada uno de nosotros como hijos e hijas tuyos. Y gracias, porque donde ya no podemos, cuando verdaderamente, Señor, nos hemos esforzado en ese querer y hacer que tú pones en nosotros, nos sigues diciendo por gracia que podemos bastarnos en ti. Alabado sea, Señor, porque tú haces lo que nosotros no podemos. Pero te pedimos, Señor, que por la guía de tu Espíritu, tu autoridad sobre nosotros, nos lleves así a ser lo que por tu gracia nos has capacitado para hacer. Cumple así tu propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo.